La segunda entrevista es presentada por EXA. Estamos de regreso a las 8:45 hoy acá en Canal Antigua. Sigue acompañándome don Alfred Kashmir, con quien estamos haciendo las entrevistas. Y hoy, en este segundo segmento, en la segunda entrevista, nos acompañan Ramón Cadena, representante de la Comisión Interamericana de Juristas, y el diputado Manuel Barquín, diputado de la bancada Gana, y es de Petén, y por eso también nos acompaña el día de hoy para poder hablar de este tema. Y nuevamente, don Alfred, para iniciar la entrevista de hoy. Bienvenidos, licenciado Cadena. Usted presentó recientemente una queja ante la Secretaría de Asuntos Ambientales como parte de la implementación del tratado. En fecha reciente, esa instancia recomendó iniciar una investigación internacional para esclarecer las condiciones y los contextos en los que se llevó a cabo la firma del contrato entre el Estado guatemalteco y Perenco. Ahora vuelve a surgir el tema. Cuéntenos. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Efectivamente, esa denuncia está todavía pendiente de que se resuelva. Está siendo investigada la denuncia que presentamos ante el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, como la situación ha ido evolucionando y de alguna forma ha ido más bien hacia atrás, diríamos, en materia de derechos humanos en la zona, hemos tenido reuniones con las comunidades que están en las diferentes zonas, Laguna del Tigre, Sierra de Lacandón, Ruta Naranjo, Ruta Betel, y nos han informado que sí, la situación de derechos humanos en la zona ha empeorado. Entonces, estamos preparando una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de denunciar al Estado de Guatemala por violaciones que se están cometiendo, violaciones en contra del derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho al ambiente y en general derecho al desarrollo. Cuando escuchamos este tipo de cosas, Manuel, diputado por Petén, conoce muy bien el área, ha estado también desde el otro lado, no solo desde el Congreso. ¿Qué piensa de este tipo de comentarios de Ramón Cadena con respecto a lo que está sucediendo en el área en general, violaciones de derechos humanos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector? Bueno, primero me da mucho gusto estar con el licenciado Cadena, con Alfred, contigo, Quique, agradecerles este espacio y la oportunidad. De repente nos cuesta un poquito hilar el tema. Yo apenas tengo 58 años de haber nacido en el Petén y sí conocemos la situación, nos ha tocado vivirla. Yo tuve a mi cargo un periodo la Procuraduría General de la Nación, tuve un periodo la Gobernación Departamental, conozco lo que es la situación del Parque Nacional Laguna del Tigre, que entiendo en estos momentos hay una situación y un estatus, y conozco la situación del Parque Nacional Sierra de Lacandón, de lo cual estábamos platicando con el licenciado Cadenas, y que podemos sacarle cosas positivas, como tú lo decís, Kike. Naturalmente que tenemos que principiar por respetar al ser humano. Eso no podemos apartarnos, y eso puede apuntar a que nos sentemos a la mesa a ver cómo se le da la atención y que no se golpee al ser humano como tal. Y la segunda serán los otros temas colaterales del asunto. Platicábamos con el licenciado Cadenas que el tema, están hablando de la comunidad Centro 1, Centro Campesino y la comunidad de la Esperanza, que no tiene nada que ver con el tema de la Laguna del Tigre. Yo quiero decirles que la Laguna del Tigre, gracias a Dios, fui ponente del decreto 16-2004 en el artículo 6, Quique y Alfred. Ahí establece claramente que no pueden ser desalojadas las comunidades. Son 37 comunidades que tienen muchos años de vivir. Estamos hablando del Parque Nacional Laguna del Tigre. Solo hay unos requisitos que lamentablemente esta pasada administración se detuvieron y no continuaron con los estudios económicos, socioeconómicos y los estudios técnicos. Y en las otras comunidades, de las 3 comunidades del Parque Nacional Sierra de Lacandón, pues el estatus es diferente, que no quiere decir que no le encontremos juntos una oportunidad para estos guatemaltecos que de alguna manera se han ubicado, y que el estatus jurídico de allá del Parque de Sierra de Lacandón es diferente, y que pudiéramos apuntar, porque son comunidades antiguas también, esas 3, apuntar a proponer un decreto
para que proteja también a estas del Parque Sierra de Lacandón. El problema de fondo siempre ha sido, bueno, esto es un parque nacional, ¿verdad? Cazar es prohibido, ¿verdad? Sí. No digamos hacer hoyos en el suelo. Sí. Y botar y a tener ganadería y aeropuertos raros, etcétera. Pero bueno, el Parque Nacional Laguna del Tigre, ya sabemos cómo está, es una reserva de la biosfera maya. En términos, para entender el impacto real de la petrolera, Perenco, en el área, en términos de costo-beneficio, ¿qué cantidad de ingresos le genera a las comunidades y en qué contribuye esta en la preservación de esa área protegida? Y miren, qué interesante ese tema, porque una parte es de pistas de aeropuertos clandestinos y raros, en los que hay inclusive un cementerio de más de 14 avionetas que no les sirven a los campesinos. Las avionetas no les sirven a los campesinos. Y ahí es donde debe hacer la presencia del Estado en función de materia de seguridad, en eso, controlar esa situación. También hay un buen sector que tiene de 200 a 500 cabezas de ganado, que tampoco no creo yo que sea el tema hacia la directriz del campesino, y que donde de repente hay tractores y todo eso, que tampoco lo puede comprar un campesino así de los que estamos hablando y que debemos tener. El tema de la petrolera, nosotros vivimos la situación 25 años. El contrato se firmó en el año 82 por 25 años, que fue una concesión que se otorgó, y en ese tiempo pues no se pensaba en áreas protegidas ni mucho menos. Se hablaba del paralelo 1710 para no entregar tierras en esa área, que quizá ya se habían pinceladas, pero las áreas protegidas surgen 17, 12 o 17 años después, con algún buen criterio, sin lugar a dudas, técnico. Entonces la petrolera empieza a funcionar. La operadora petrolera, en el primer caso fue una nombrada Texaco, otra, después otra, y naturalmente son operadoras de años. Ahí hubo un contrato, me parece muy importante, muy importante. El contrato disponía dos cosas, 3 líneas de ingresos para el Estado. La primera era unas regalías que son un porcentaje bajo, ingresados directamente a las arcas del Estado, un 6-8%. Luego la participación del Estado, un porcentaje que en ese momento era del 48%, y los impuestos que tiene que pagar la operadora de lo que le corresponde. Ese contrato venció en el 2010 y ya sabemos todo el escenario de toda la situación. Esos 25 años las comunidades del Petén no les quedó absolutamente nada de manera directa. Hasta ahora, cuando se discute la ley de Fonpetrol, se establece primero la sostenibilidad en tiempo, que con un grupo de ambientalistas nos sentamos. Doña Martita de Pilón fue la que nos propuso 15 años, porque se estaban empujando en la iniciativa 25 años, y llegamos a 15 años para tener sostenibilidad. Y ahí se estableció un 20% de lo que genera el petróleo. El petróleo está generando. El 95% del petróleo se produce en el Petén, de toda la producción nacional, y que son alrededor de 13,000 barriles de petróleo, que es lo que hay en este momento. Está generando alrededor de los 1.000 millones de quetzales a las arcas del Estado en la pregunta puntual. De eso, el 20% va dirigido al departamento donde se produce, que es el departamento 200 millones. Para este año están, la proyección son de 196 millones, justamente los 200 millones de quetzales, y que la ley manda que se distribuya hoy entre los 13 municipios del departamento del Petén. De ahí manda 5% que debe ir a los restantes consejos de desarrollo para los departamentos. Manda un 3% para el CONAP, para los trabajos precisamente del cuidado del medio ambiente y todo lo demás. Y manda hay un porcentaje que también anda alrededor del 3% para recuperar las áreas que están golpeadas y que están deforestadas. Que es lo que estamos hablando un poco ahora del área del ganado y de las pistas y estas cosas. Hay que recuperarlas. Sí. Entonces, ubicando a la gente que vive ahí y darles fuentes de trabajo, para que no solo
boten el monte y tengan milpitas porque tienen que comer, sino que tengan un sueldo y que también coman. Ahora, Ramón, escuchando todo esto, justifica la parte económica, la parte de los ingresos y demás, pero hay una cosa fundamental que se ha argumentado siempre, y es que en la forma en que se hizo el proceso de ampliar el plazo a través de la ley de Fonpetrol, del Fondo del Petróleo, fue obviando un tema de que como ya se habían creado esas áreas protegidas, como lo decía Manuel, posteriormente que se había generado el contrato 285, que es el original, correcto, dejó abierta la posibilidad para que sin necesidad de ir a un nuevo proceso de licitación o de concesión, lo cual no hubiera estado permitido porque había sido declarada ya un área protegida, permitió que bajo ese mecanismo legal que se hizo en el Congreso se obviara la necesidad de la concesión. Ese ha sido el corazón fundamentalmente de todos los argumentos en contra de esta ampliación. Bueno, no solo ese argumento, yo creo que hay otros jurídicos, puramente jurídicos, que nosotros le presentamos a la Corte de Constitucionalidad en su momento. No solo como Comisión Internacional de Juristas, sino también la Universidad de San Carlos y el CONAP. Hay 3 acciones de inconstitucionalidad y hay varios amparos que se fundamentan en diferentes aspectos de tipo jurídico, pero yo diría que el problema desde el punto de vista jurídico con la prórroga del contrato Perenco es que hay retroactividad, es muy importante, hay violación al debido proceso por lo de ampliar zonas pero no llamar a licitación. Hay también violaciones a las leyes ambientales y por último no hubo un refrendo ministerial como el que exige la Constitución, creo que el artículo 195, porque 3 de los ministros no quisieron y más bien razonaron su voto, firmaron pero razonaron el voto en contra. Bueno, ese es el aspecto jurídico del contrato. Ahora, creo que el diputado Barquín decía algo muy importante. En los 25 años hay que hacer una evaluación y vemos, como él lo afirmaba, que lo que han recibido las comunidades a través del poder local, porque no es que tengan que recibir directamente, correcto, pero sí a través del poder local, ha sido muy poco. Entonces, hoy día, creo que usted lo mencionó también ahorita, que las municipalidades perciben ahorita más o menos 150 millones por la explotación petrolera y habría que ver cuánto de eso va realmente a repercutir en el bienestar de las comunidades. Ahora, yo creo que el tema aquí no es únicamente ese aspecto, habría que ver. Nunca se ha hecho, pero sería muy importante, sería interesante que pudiera incluso venir del Congreso, poder hacer un estudio con técnicos nacionales e internacionales, pero independientes, sobre todo, de lo que preguntaba uno de ustedes. Realmente, ¿cuál es el daño ecológico que hace la actividad petrolera? Eso creo que es un tema importante, pero finalmente ampliar también esta discusión o este análisis, porque tal y como lo plantean las comunidades, hay un tema que a ellos les preocupa muchísimo ahorita, que es el tema de los desalojos. Ha habido 3 desalojos, las comunidades, diferentes comunidades, están en diferentes situaciones, pero todas en situaciones muy deplorables, están prácticamente abandonadas. Luego, quizás ahí se podría utilizar esos 150 millones para relocalizar o reubicar a esas familias. Bueno, ¿no le parece? Efectivamente. El problema es que siempre ha habido contradicción en un lugar de áreas protegidas. Más años de estar ahí que incluso lo que fueron los contratos petroleros en algunos casos. Y yo creo que bien vale la pena, que el licenciado Cadena lo estaba mencionando, hay que separar las 37 comunidades del Parque Nacional Laguna del Tigre de donde están los pozos Shan. Hay que separarlos. Estas 37 comunidades deben de tener la tranquilidad porque no puede haber órdenes de desalojo. Hay un decreto que los protege y autoridad que lo haga se va a sujetar precisamente a la ley. Yo creo que ahí podemos, en la mesa donde podemos tratar el tema. Y separarlas de las 3 comunidades de allá de la punta abajo del río Usumacinta, donde es La Esperanza, Centro 1 y Centro Campesino. Ahí por lo menos 2 de esas comunidades tienen muchos años, Quique y Alfred, de estar. Esas 3 comunidades han sido objeto de desalojos, que es diferente a aquel tema donde está toda la parte operativa de la que se estaba hablando, y que hay que hablar de lo técnico, lo económico, lo ambiental, y hay que hablar.
Les agradecemos muchísimo. Yo le varía Hay un muchísimo tema que Ramón. se pudiera, que creo que es muy importante agregar 10 a la segundos. discusión. 10 Es segundos. el de las empresas que tienen tal poder que pueden definir incluso las políticas del Estado. Yo creo que esto es a nivel nacional y que valdría muchísimo que se pudiera discutir con el Congreso eso, el poder de las empresas que definen hasta las políticas del Estado. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente, es un tema muy extenso, muy complicado, tiene muchas aristas, pero les agradecemos muchísimo Gracias por que estar hayan con venido nosotros. acá para poder compartir sobre esto. Muchas gracias. Vamos, en este momento, terminando esta entrevista, vamos a ir con el deporte, con Juan José Corado. Después del corte, estamos acá a las 8:45.